Cuando en el año 1969, Juan Morix, investigador húngaro, naturalizado argentino, exploró la Cueva de los Tallos, según su reporte, en una cámara secreta encontró láminas de oro que contenían extrañas incisiones arcaicas muy similares a jeroglíficos, estatuas antiguas del estilo Oriente Medio y muchos otros objetos de oro, plata y bronce, como cetros, cascos, discos y placas. Según el explorador, en estas láminas se encontrarían registrados los últimos 250.000 años de la historia de la humanidad. Sin duda, a partir de ese momento, acaba de nacer la leyenda de la biblioteca metálica de la Cueva de los Tallos. Bienvenidos al videoprograma de hoy. En la primera parte del programa os dejamos el link para que podáis verlo. Os presentamos la figura de Juan Morix, su hallazgo y su expedición a la Cueva de los Tallos. Pero paralelamente a la figura del explorador, también en esta historia tiene un protagonista principal, la figura de un padre salesiano conocido como el Padre Crespi y la del astronauta Neil Armstrong. Carlos Crespi Croci fue un misionero, investigador y científico italiano. Nacido en Legnano en el año 1891, su primera educación la recibió en una pequeña escuela de su pueblo natal y luego pasó al Liceo de Milán, donde completó sus estudios. En la Universidad de Padua, en el año 1921, obtuvo el grado de doctor en Pedagogía, Música, Prehistoria, Arquitectura, Ingeniería, Hidráulica, Topografía, Ecología, Etnografía y otras ciencias. Su vocación misionera le llevó a vivir al lado de los indígenas ecuatorianos, haciéndose cargo de ellos y consiguiendo el respeto de las tribus de la zona, que a la vez comenzaron a considerarlo como un verdadero amigo. Se dice que como muestra de gratitud, durante las décadas que el Padre Crespi estuvo con ellos, le donaron cientos de piezas arqueológicas datadas en un tiempo desconocido. Los indígenas le afirmaban que eran objetos encontrados en una cueva de un túnel subterráneo oculto que hallaron en la selva de Ecuador y que después se denominó la Cueva de los Tallos. Muchas de estas piezas eran de oro y estaban talladas con jeroglíficos en un idioma desconocido que, según el padre, nadie había podido descifrar. Siendo un hombre de cultura, el Padre Crespi pronto se dio cuenta de que los extraordinarios artefactos mostraban similitudes increíbles con la iconografía de las antiguas civilizaciones mesopotámicas, lo que sugería algún tipo de conexión entre culturas que se desarrollaron en lados opuestos del planeta. El padre estaba convencido de que las láminas y las planchas de oro que él estudió indicaban claramente que el antiguo mundo de Oriente Medio, antes de la gran inundación, estaba en contacto con civilizaciones que se habían desarrollado en el Nuevo Mundo. Afirman conocidos de Crespi que fue Morix en una de sus visitas a la zona indígena donde conoció al padre y donde acabó forjando, debido a su profundo conocimiento de las costumbres y de la selva, gran amistad con los indígenas Shuar y con Crespi, que acabaron por revelarle la ubicación secreta de la entrada de la cueva. Sea como fuere, el hallazgo de Morix y el museo secreto guardado por el Padre Crespi saltan a la fama años más tarde a través del libro publicado por Erich von Däniken titulado El oro de los dioses. Y es que el escritor suizo, partidario de la teoría de los antiguos astronautas, afirmaba en su libro haber realizado una expedición en la Cueva de los Tallos, encontrando la misteriosa biblioteca metálica, publicando fotos de la cueva, de las láminas del Museo del Padre y narrando una versión personal de la expedición, que luego se demostraría que no fue cierta, pero que von Däniken mintiera no significa que lo hicieran Morix y el Padre Crespi, y pese a la versión ficticia relatada por von Däniken en su libro, toda esta historia no acaba aquí, sino que años más tarde y a raíz del éxito del libro del escritor suizo, un escocés decide contactar con el explorador
Juan Morix. Fue entonces cuando el ingeniero Stanley Hall le propuso realizar una expedición internacional a la Cueva de los Tallos. Morix aceptó, siempre y cuando él fuese el jefe de la expedición y siempre y cuando ningún objeto descubierto en la cueva se recuperara. Como era de esperar, Hall no aceptó la propuesta e inmediatamente eliminó la presencia de Morix en la expedición y se comunicó con el gobierno de Inglaterra. El resultado, en el año 1976, se llevaría a cabo una expedición ecuatoriana-británica con un gran despliegue personal militar y científico y la presencia de un astronauta norteamericano, Neil Armstrong, como presidente honorario. Los objetivos de esta expedición eran dos: el primero, puramente científico, y el segundo, tratar de verificar o desmentir la serie de versiones de las que se hace eco la prensa internacional sobre lo que existe en el interior de las cuevas subterráneas. Los británicos aportaron a la expedición 1 millón de libras. El ejército ecuatoriano se hizo cargo de la preparación de un área de aterrizaje cerca de la cueva y la logística para el traslado de 45 toneladas de equipos, suministros y personas a la selva virgen. Se utilizaron 10 medios de transporte, así como 3 aviones, una avioneta y 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ecuador, para un total de 42 viajes. Las investigaciones ecuatoriano-británicas se desarrollaron por 35 días, instalando un generador de electricidad en el campamento base a escasos metros de la boca misma de la cueva, descendiendo a diario a las profundidades para desarrollar sus investigaciones geológicas y biológicas. Según el informe final, la comisión de estudios concluyó que la Cueva de los Tallos no tenía origen artificial y que no existían indicios de trabajo humano. De hecho, el Ministerio de Defensa ecuatoriano publicó en el informe oficial de la expedición británico-ecuatoriana que la longitud de los túneles encontrados era de 5 kilómetros, la mitad de lo informado por Morix, contradiciendo su afirmación sobre la existencia de un sistema de túneles mayor, y aseguraban que la Cueva de los Tallos no son ningún tipo de monumento arqueológico, sino solamente geológico. Pero lo cierto es que todo esto fue como poco y, según Morix, una conclusión desconcertante teniendo en cuenta los claros dinteles y bloques de piedra que se pueden encontrar en el sistema intraterreno, muy similar a los que halló paradójicamente el mismo equipo de arqueólogos de la expedición cerca de la unión del río Coangos con el Santiago, donde encontraron un muro megalítico de aproximadamente 4,50 metros de largo por 2,5 metros de alto. Pero es que además, mientras la investigación se llevaba a cabo, los indígenas aseguraron más tarde a Morix que 4 cajas selladas de madera que no les permitieron abrir a los mismos suaras fueron trasladadas por los militares de la expedición de la cueva a los aviones. Al finalizar la expedición, Neil Armstrong sorprendió a la opinión pública declarando a los medios de prensa que su visita al mundo subterráneo había superado con creces su experiencia en la Luna. Para finalizar, os dejamos con las palabras de Gerardo Peña Mateus, asesor jurídico de Juan Morix, integrante de la expedición del 69 y autor del libro Historia documentada del descubrimiento de la Cueva de los Tallos, en una entrevista reciente. ¿Será posible que Julio Verne haya tenido razón? ¿Tuvo razón? ¿Existe un mundo subterráneo? ¿Y lo descubrió? ¿Y le dio a conocer a Juan Morix? Desde siempre han tratado de ocultar su descubrimiento. Hubo un ministro ecuatoriano que me dijo que no se puede atribuir el descubrimiento ni al señor Morix ni a una determinada ciudad, porque estas cuevas eran conocidas desde tiempos inmemoriales por los indios jíbaros que habitan la región. Yo dije en una entrevista de televisión que, con esta lógica entonces, tampoco Colón descubrió América porque ya la conocían los indios que la recibieron. Tiempo después le preguntó a Morix qué opinaba de esto, y él, que era de pocas palabras, dijo: «Vea, la Luna también era conocida por todos, pero nunca alguien estuvo allí hasta que llegó el señor Neil Armstrong».